Hola, ahora sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que para ser Lanzarote y para la cadena SER en Canarias es un auténtico privilegio congregarlos aquí a todos en el Castillo de San José esta mañana. Nos comprometimos cuando arrancó la legislatura y que vamos a estar muy pendientes del devenir de los acontecimientos políticos, sociales y económicos en esta isla, que es la tercera isla de Canarias, esta isla y la octava, perdón, que está aquí enfrente, y que íbamos a hacer un seguimiento a todas aquellas promesas, planes, iniciativas que nos trasladó el presidente del Gobierno, nada más tomar posesión, al poco tiempo de tomar posesión. Yo creo que fue de los primeros foros que hizo, fue justo aquí en Lanzarote, junto al presidente del Cabildo, Osvaldo Betancor, y a los dos los comprometimos a que, bueno, nos gustó mucho lo que escuchamos, pero íbamos a ir haciendo seguimiento de cómo se iba a ir cumpliendo esa agenda política que ellos nos plantearon. Hacer seguimiento con ustedes aquí, que son los que están en el día a día. Estoy viendo aquí a prácticamente todos los alcaldes de la isla, viejos amigos y conocidos, a la consejera del Gobierno, a Migdalia Machín, a los empresarios que cada día están aquí sosteniendo la economía insular y a los trabajadores de la isla, ¿no? También representados y colectivos. Cámaras de comercio, a empresarios del sector hotelero, que es el sector turístico que mantiene esta isla. Yo creo que a ninguno de nosotros ni de nosotras se nos ha olvidado aquella imagen dantesca durante la pandemia de una isla sin ningún tipo de actividad económica, donde no había posibilidad ni siquiera de colocar la producción agrícola de esta isla o la ganadera de Fuerteventura. Se cayó absolutamente todo, hasta el alquiler de vehículos. Muchos se tuvieron que vender al continente vecino, y también sufrimos, de eso no hemos salido, ¿no?, el importante flujo migratorio que llegó a convertir a los hoteles, gracias a la iniciativa y a la colaboración de los hoteleros de esta isla, en lugar de refugio para aquellas personas que seguían llegando a pesar de la COVID-19. Hoy estamos en otro momento, afortunadamente. Ningún mal es eterno y estamos en un momento, yo no le voy a decir nada porque tenemos aquí a los protagonistas del evento, pero los datos económicos son muy buenos, tanto en creación de empleo. Hemos pasado ya esa frontera del 1.000.000 de ocupados en Canarias. Los datos turísticos en esta isla son de récord y estamos, desde mi punto de vista, en otro debate, que es cómo garantizar un turismo sostenible, cómo garantizar una vida sostenible de los lanzaroteños que puedan acceder a la vivienda. En eso está concentrado, ahora nos lo contará el presidente, en adquirir vivienda para poner en alquiler asequible, en adquirir también solares para poder poner a disposición del Gobierno de Canarias y construir vivienda, porque no es un problema de Lanzarote, no es un problema de Canarias, es un problema global la dificultad del acceso a la vivienda, y es fundamental la acción y que esté priorizado en las agendas. En el caso del Cabildo lo está claramente y por ahí va la acción del Cabildo. Como también es fundamental algo sin lo que no se puede vivir, no solo sin un techo, sino sin agua. Esta isla está en emergencia hídrica, no es la única de Canarias. Islas tan verdes y con tanta agua como Tenerife también tiene una emergencia hídrica. Y no solo falta agua, sino que faltan recursos económicos para hacer frente a las infraestructuras que hay que construir y que hay que mejorar. Y ahí, desde luego, el panorama nacional de tanta inestabilidad política no ayuda, porque la agenda canaria hace agua al no haber presupuestos del Estado todavía. Estaban previstas una inversión de 20 millones en obras hidráulicas. Creo que esa cantidad, más o menos, unos 2,5 millones eran justamente para Lanzarote, y ahora mismo pues estamos en la situación que estamos de incertidumbre nacional sin presupuesto, y ya no les quiero ni hablar de la incertidumbre internacional, que es para otro foro. Pues con todos estos ingredientes económicos, sociales y al final de gestión, que es lo que esperamos los ciudadanos que se dediquen nuestros responsables públicos, es de lo que vamos a hablar aquí esta mañana, circunscrito a la isla de Lanzarote. Así que, sin más, le voy a dar la palabra al presidente del Cabildo de Lanzarote, a Osvaldo Betancor, que lleva 1 año y medio. Él nos dirá si se le ha hecho largo, si se le ha pasado volando, porque son muchos los temas de la agenda. Pero antes de darle la palabra, sí quiero introducir un tema que luego vamos a tocar, porque yo creo que es un tema que la comunidad autónoma
cogió desde el principio, de la mano de la consejera de Turismo, que es, como ustedes saben, Jessica León, viene de Fuerteventura. Ha sido muy valiente al intentar regular un sector como el alquiler vacacional, que no solo afecta a la convivencia si está desorganizado, sino que afecta directamente al mercado de la vivienda. Y ha sorprendido que sea precisamente en esta isla donde se hayan dado más prisa, donde hayan sido más ágiles, porque no tenían ni siquiera un censo de las viviendas que estaban en esta isla en alquiler vacacional, y de ese censo y de esa labor de inspección creo que ya se han sacado 2.000 viviendas que estaban en alquiler vacacional de manera irregular al mercado de alquiler tradicional. Algo que es fundamental porque, señores, hay un problema real en Lanzarote. Cuesta conseguir traslados de médicos, de docentes, de cualquier tipo de profesional o trabajadores para un hotel que se abre porque falta vivienda. Así que ahora sí, con la vivienda como tal. No, te dejamos que participes, que hagas tu primera intervención en el atril y luego les cuento cuál es el guión de hoy. Luego, después del presidente del Cabildo, interpretará el presidente del Gobierno. Y luego lo vamos a tener aquí a los dos. Esto es un foro abierto, como nos gusta hacer siempre en la cadena SER, para que ustedes puedan trasladarle a cualquiera de los dos, al presidente de Canarias o al presidente del Cabildo de Lanzarote, cualquiera de sus preguntas o reflexiones. Sin más, buenos días a todos y les cedo la palabra al presidente. Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero agradecer a la cadena SER, al Grupo Prisa, a su directora, doña Lourdes Santana, su director insular, el queridísimo Faelo, presidente del Gobierno de Canarias, consejera, en definitiva, amigos y amigas. Y quiero agradecer a este medio por, es verdad, hace 20 meses que llevamos en las instituciones, hace 20 meses estuvimos por aquí reflexionando de cómo entraba la legislatura y cuál era la realidad de aquella Lanzarote de hace 20 meses. Y es verdad que pasábamos, y decía Lourdes, pasábamos de una isla donde el COVID pasó por aquí también, azotó fuertemente a esta isla, como ninguna de Canarias. Ninguna isla estuvo en nivel 4, Lanzarote sí. Y por tanto pasábamos de salir en la época del COVID a una época post-COVID con unos datos que recuperaban la situación económica de Lanzarote, pero unos datos que hablaban por sí solas. Lanzarote estaba superdimensionada, sin servicio. No había un servicio de transporte, no había una accesibilidad a la vivienda, no había una gestión del territorio que sobre todo ordenara el crecimiento poblacional, el crecimiento urbanístico, el crecimiento turístico. No había un plan de isla y hace 20 meses, tanto el presidente del Gobierno, que ahora dirá su gestión, como quien le habla, lo que nos propusimos con todo el equipo multidisciplinar del Cabildo Insular de Lanzarote, al cual felicito a los consejeros y a las consejeras, empezar a gestionar una isla. Hoy, y ahora hablaremos durante todo lo que es el foro, podemos decir que hemos pasado de la retórica de la sostenibilidad a la acción de la sostenibilidad. Porque nada es sostenible si no se acciona. Hoy podemos decir que tenemos un documento ya en Casa Cabildo que es el Plan Insular, que va a capitalizar ese crecimiento urbanístico, poblacional y sobre todo va a gestionar un modelo de isla para los próximos 20, 30 años. Hoy podemos decir que tenemos un plan de acción para que las familias de Lanzarote y La Graciosa tengan una vivienda más asequible. Hoy podemos decir que en este momento hemos capitalizado las políticas sociales que en aquella época teníamos a todo el tercer sector en la puerta del Cabildo, con unos conciertos sociales que alguien decía que era imposible y hoy decimos que ya es posible. En definitiva, yo creo que hay que avanzar muchísimo en esta tercera isla de Canarias para que esa palabra sostenibilidad no solo sea medioambiental, no solo sea poblacional, sino sea económica. Esta es mi bienvenida y me gustaría después desarrollar todo lo que es la iniciativa de cada una de las acciones y, sobre todo, interactuar con ustedes. Buenos días. Bueno, y ahora toca darle la palabra al presidente de Canarias, que yo últimamente, cuando lo veo en los informativos nacionales, ya dudo si es el presidente de Canarias, el ministro de Asuntos de Interior o el ministro de Exterior. Porque desde que llegó a la presidencia de Canarias, a ninguno de nosotros se nos esconde que una de sus prioridades
ha sido la gestión del fenómeno migratorio que tenemos en Canarias, que sufrimos en Canarias porque somos la frontera sur de Europa. Y eso hace que ahora mismo tengamos, creo, porque el número varía cada día, 5.900 menores residiendo en Canarias y alrededor, corríjame el presidente del Cabildo si estoy equivocada, de 750 menores justo aquí, en la isla de Lanzarote. Es una situación tremendamente compleja porque cuando se aprobó la ley del menor, o sea, la tutela de los menores estaba pensada para aquellos menores que se quedaban en desamparo por temas de conflictos familiares o de los temas dramáticos que suceden en la familia de cada comunidad autónoma, pero en ningún momento se pensó que una comunidad como la nuestra, de 2.200.000 habitantes y con los problemas sociales que tenemos, tuviera que hacerse cargo de los flujos, de los menores que llegan desde el flujo migratorio que hay entre África y Europa y que esta primera parada es Canarias. Es un reto tremendo de afrontar porque hay que darles una salida, hay que darles una vida. No se trata de aparcar a los niños aquí en centros, hay que darles educación, hay que darles asistencia psicológica, hay que darles asistencia médica. Los profesores ya te dicen que están abrumados porque es muy complicado, porque muchos de los niños que van a estos centros no hablan ni siquiera francés o inglés, no hablan los idiomas, digamos, oficiales de la Unión Europea. Y hay que integrarlos en estos coles, ¿no? Y hacerlos sentir bien. Unos tienen contactos con su familia, otros no lo tienen, o otros han visto morir a su familia durante la travesía. Es tremendo que esta comunidad parece que sigue sola y bueno, eso ha llevado al presidente del gobierno a una cosa que para mí, ya lo he dicho en algún artículo de opinión que he hecho, me parece insólita, ¿no? Que un presidente del gobierno tenga que ir a reunirse con los grupos parlamentarios para negociar una modificación de la ley de extranjería y un artículo concreto del que todos han escuchado hablar. Más insólito me parece que se votara en contra de la admisión a trámite, que lo que permitía era discutir precisamente esa ley y enmendar aquello con lo que no se estuviera de acuerdo. Yo, la verdad, quien es aquí le desaliento, le reconozco la paciencia, porque él sigue ahí, RQR, intentando sacar esto adelante. Algunas veces, algunos periodistas se lo comentamos, ¿no? Que si no teme el fracaso, ¿no? Y él lo que responde siempre, lo dirá ahora, ¿no? Es que bueno, no da un balón por perdido, que es un tema que hay que solucionar, porque no solo por la presión que supone para Canarias, porque aparte de esa tensión resulta que tampoco llegan a tiempo los recursos que el Estado debe dar para sufragar el coste que supone atender a estos menores, sino que es que además no les estamos dando ninguna solución, porque para que puedan tener un desarrollo de vida en Europa tienen que estar repartidos por todas las comunidades de España, que hay comunidades incluso despobladas, que estos niños tienen muchísimo que ofrecer. Ahora mismo aquí estamos colapsados. ¿Qué les voy a contar a ustedes que ven esas carpas en el muelle cuando vienen hacia aquí, por ejemplo? Que curiosamente, que se hizo toda aquella crítica, ¿no?, de si iba a alojar los menores, ahora lo que se está haciendo, hasta donde yo sé, es atender la primera atención a los adultos inmigrantes, que no son competencia de la comunidad autónoma, ¿vale?, para colocar cada cosa en su sitio. Bueno, pues les decía que aparte de esa función que a veces parece que hace de ministro de Exterior y de Interior, porque sí que ha hecho esa ronda por la Unión Europea, porque a veces es curioso, ¿no?, que parece que nos entienden mejor desde la Unión Europea a Canarias, que desde nuestro propio Estado al que pertenecemos, ha hecho una agenda internacional importante. Prácticamente de Lanzarote se va a Mauritania también para tener negociaciones con el gobierno mauritano, porque saben que desde Mauritania hay un tráfico importante, no solo desde las costas de Marruecos, sino también de Mauritania, y va allí con una importante delegación de Canarias. Pero hoy queremos que, aparte de inmigración, que habla casi todos los días, nos hable de Lanzarote, de cómo ve él la economía aquí, las amenazas que puede ser morir de éxito, porque los datos son brutales, pero ojo, no nos confiemos porque estamos en un contexto internacional que cada día nos da una nueva sorpresa desde que tenemos a Donald Trump al frente de la Casa Blanca. Así que, presidente, cuando quiera le escuchamos. Muchas gracias, Lourdes, directora general de la cadena SER, a Elo, director insular, compañero presidente del Cabildo, senador de la Comunidad Autónoma, Pedro Sagines, que está por ahí, Corporación del Cabildo, patronales turísticas. Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, querida Lourdes, por la presentación y muchísimas gracias, Migdalia, por estar hoy aquí, también en tu isla de residencia.
Como bien ha dicho Lourdes, luego, por supuesto, contestaremos todas las preguntas que tengan a bien hacernos, pero hoy quizás queríamos, en esta presentación, aprovechar la oportunidad que nos ha dado la cadena SER para, 1 año y medio después, poder resituarnos en el momento en el que estamos. Y yo voy a hacer un pequeño ejercicio de memoria respecto a la situación en la que nos encontramos en su momento con el COVID-19 y cómo una pandemia global de repente puso patas arriba al mundo entero, pero especialmente a la comunidad autónoma de Canarias, absolutamente dependiente del sector turístico. En aquel momento nos fuimos a un cero turístico, jamás en nuestra vida hubiésemos pensado que podíamos tener un cero turístico. En aquel momento nos sentimos vulnerables y débiles porque se restringieron muchísimo, en este caso, la movilidad y el transporte, y nuestras islas dependen. Y en aquel momento también sufrimos lo que era no tener industria local y en muchos casos tuvimos importantes desabastecimientos de toda índole. Y en aquellos tiempos en los que estábamos en la oposición, pues nosotros lo que hicimos fue, en un ejercicio que creíamos que era el adecuado, cerrar filas con quienes gobernaban y en las instituciones, hacer propuestas y poner la reflexión que nosotros entendíamos que teníamos que hacer una vez que acabó el confinamiento y el motor empezaba a arrancar nuevamente. Creíamos que teníamos que poner valentía desde la toma de decisiones de las administraciones públicas, pero también de la sociedad en general, a la hora de acometer pues, transformaciones, reformas estructurales, priorizar inversiones, precisamente para que ante una situación, Dios no lo quiera, de esa índole, pero que puede ocurrir de cualquier otra índole, desde una guerra hasta una guerra comercial, como la que parece que nos vamos a ver metidos, estar abocados a corto plazo, y que pudiese afectar gravemente a nuestro principal sector económico, que es el turístico. Y en eso es en lo que nos hemos concentrado estos primeros 18, 20 meses en los que hemos estado al frente de las instituciones. Y en el caso en concreto de la isla de Lanzarote, que fue la más afectada, pues con el presidente del Cabildo al frente y su corporación, pues centrados claramente en que se produjese una recuperación rápida, pero sin, y ese es el principal riesgo que vemos que podemos tener, sin apartar lo verdaderamente importante, y es la transformación de determinadas decisiones en cuanto a infraestructuras y a servicios que realmente podrían, en un momento determinado, si nos vemos abocados a otra situación como la del COVID-19, amortiguar el golpe. Y ese es el trabajo. Yo ahora voy a... me lo van pasando. Sí, ahora. Yo he hecho una pequeña presentación de los datos de la isla y con una comparación, porque al final, obviamente, para saber si los datos son buenos o malos, tienes que compararlo con el contexto del archipiélago en general. Canarias, y es uno de los riesgos, Canarias en su crecimiento económico va bien. Canarias está creciendo aproximadamente 5 veces más que la media de la eurozona. Vemos cómo todas las previsiones económicas, porque no se ha cerrado aún del 2024, sitúan el crecimiento de Canarias de un 3,8 a un 3,4. Y en las previsiones para el año 2025, que es en el que nos encontramos, hablamos de un crecimiento del 2,6 frente al del 2,3 de la media de España. Por lo tanto, tenemos una tendencia francamente positiva. Si nos vamos a Europa, veremos que la Unión Europea creció un 0,8, el Eurostat de la eurozona un 0,7, España un 3,2, Canarias, ya digo, va de un 3,8 a un 3,4, pero que indudablemente vamos a estar por encima de la media de España. Nuestro principal pilar de crecimiento, bueno, pues aquí lo sabemos todos, es el turismo. Al final hemos batido un récord de turistas internacionales, 15.783.000. El 89% son internacionales, el resto ya saben que es turismo peninsular. Estamos hablando de un 10%, un 10,6 más que el año anterior, que ya fue de récord, pero es que en Lanzarote
estamos viendo que el 19% de todos esos turistas los recibió Lanzarote y un 9,1% más que el año anterior. El gasto total también bate el récord, 22.886 millones de euros, un 12,6% más que el año anterior, y hasta el tercer trimestre del 18% de todo ese gasto se realizó en Lanzarote, un 13% más que el anterior. ¿El mercado, cómo ha evolucionado el mercado laboral frente a este crecimiento económico? Pues favorablemente. Hemos pasado, lo decía la directora general de la cadena SER, del 1.000.000 de ocupados en Canarias, el último dato de la EPA. La tasa de desempleo ha caído y la situamos al 11,9%, ha tenido una caída muy importante, es el porcentaje más bajo desde el año 2008, recuerden, previo a la crisis de las hipotecas subprime. Y estamos solo, y este dato para mí es muy importante, a un 1,3 puntos respecto de la media del desempleo de España. Esto quiere decir, y veremos cómo, no lo veremos en esta presentación, pero seguro que las patronales lo saben, vamos a ver cómo la brecha entre la media de España y la media de Canarias hemos conseguido que en el 2024, y esperemos que en el 2025, se vaya estrechando. Era muy habitual que tuviésemos 4, 5, 6 puntos por encima de desempleo de la media de España. Y era muy habitual que los salarios, que era la tendencia que teníamos, medios en España y los de Canarias, la brecha se haya ido alargando. Estamos, por primera vez, invirtiendo, y especialmente en la isla de Lanzarote, estamos invirtiendo esa tendencia, lo que nos va a permitir la tan ansiada convergencia a la media, pues en este caso de desempleo, de PIB per cápita o de salario medio o renta per cápita con la media de España. La tasa de desempleo de los menores de 25 años cae hasta el 24,7%, más de 9 puntos, por debajo de la media de España, otro dato muy importante, y es una situación, ya digo, casi inédita. Y en Lanzarote la tasa de paro se eleva al 10,11%, 1,8 menos que la media de Canarias, y la tasa de paro de los 25 años cae en más de 16 puntos, hasta situarse en el 19,8. Estamos hablando de 5 puntos porcentuales la tasa de desempleo juvenil en la isla de Lanzarote. Todo eso además se traduce en un mayor consumo. Nos hemos empeñado en que el sector turístico y esta riqueza quede en mayor porcentaje posible en las islas para que genere riqueza. Pues vemos cómo Canarias está liderando las ventas al por menor. Estamos hablando que la recaudación líquida del REF supera los 2.450 millones de euros. Lo de la recaudación líquida, bueno, es el IJIC, con lo cual la recaudación va bien. Y luego vemos cómo el volumen medio de ventas minoristas, pues la media de España está en un 2,1, no lo van a ver lo de ahí detrás, se los digo yo, pero es que en Canarias está en 5,2 puntos. Los hogares, otra de las máximas del Gobierno de Canarias y también, me consta, del Cabildo de Lanzarote. Esto se tiene que traducir, recordemos que usábamos mucho trabajadores pobres, de hecho, desgraciadamente, vemos como el índice AROPE mejora notablemente los resultados en Canarias, pero no podemos obviar que tenemos casi un 33% de la población en riesgo de exclusión social. Por lo tanto, queda muchísimo por hacer, ¿no? Pues vemos como que en el 2020 la renta de Lanzarote se desplomó, pero es la que más se está recuperando. Vemos en este caso que la renta neta por persona en Canarias pues en el año 2022 estábamos hablando de 12.486 euros y vemos como Lanzarote era de 12.228, pero vamos viendo cómo va evolucionando la variación anual y vemos la V con la curva, donde pues Lanzarote ahora mismo en hogar está liderando la renta media por hogar con 34.120 euros frente a la media canaria de 33.274. Es decir, estamos consiguiendo que todos estos números poco a poco vayan calando más en la población, porque parte del fenómeno del malestar de la ciudadanía
es que sí, los números van fantásticos, pero ¿y a mí qué? ¿Sabes? Los hoteleros van como un tren, los turistas se lo pasan fantástico, pero yo no llego a final de mes, yo no puedo pagar el alquiler, yo no puedo pagar, y esa es una realidad que desde las administraciones lo tenemos perfectamente claro. La tasa de pobreza y desigualdad, vemos cómo la curva azul o gris es la de Canarias y vemos cómo la de Lanzarote va, francamente, mucho mejor que la media de Canarias. Y en la distribución de la renta, vemos también bueno, que hay un aumento, pero en este caso tenemos un ejercicio importante todavía que hacer porque Lanzarote va mejor en cuanto a la distribución de la renta, pero necesitamos seguir mejorando y ahondando en políticas. De ahí mi insistencia de la necesidad de propiciar esa negociación colectiva entre patronales y trabajadores para que poco a poco eso se vaya traduciendo en unos mejores salarios, ¿no? Hasta aquí un poco los números de Lanzarote, no se puede profundizar más, pero aquí es donde podríamos decir, lo estamos haciendo fantásticamente bien, ¿no? O sea, sigamos con la misma receta porque los números nos avalan, y ese es el principal riesgo que vemos desde las administraciones, los números avalan que lo estamos haciendo del día. Todos estos números, evidentemente, pues las administraciones públicas tenemos una parte muy modesta de contribuir, porque al final es la economía que va funcionando. Y el riesgo, y ese es el debate que hemos querido abrir en este año 2025, es: ¿seguimos aplicando las mismas recetas y cuando tengamos cualquier amenaza volveremos a tener los mismos problemas? ¿O de verdad ahora somos capaces de concertar un compromiso social, no del gobierno, no del cabildo, no de los ayuntamientos, pero un compromiso social real con la sociedad canaria y empezamos a abordar los verdaderos problemas estructurales que tenemos para estar mejor preparados? Y ahí voy a poner 4 o 5 cuestiones sobre la mesa de la que yo creo que podríamos generar un debate. ¿Afrontamos o no afrontamos de verdad con valentía lo que ha hecho el Cabildo de Lanzarote? Los problemas del agua. Si no hay agua, no habrá turismo, no habrá nada, no habrá agricultura, no habrá nada. Luego tenemos que tomar decisiones. Y tomar decisiones en muchas ocasiones es priorizar recursos. Y eso lo tenemos que trabajar con la ciudadanía. ¿Afrontamos o no afrontamos si el futuro pasa por seguir creciendo el número de turistas? O si de verdad tenemos que decir, vamos a buscar más calidad en esos turistas, más gasto en destino, más riqueza y vamos a distribuirla mejor y nos dejamos de contar turistas y los turistas al final tenemos éxito si vienen más turistas sin plantearnos nada más. ¿Cómo vamos a abordar los problemas de la vivienda? Porque en función de esos turistas viene la masa de trabajadores y esos trabajadores tienen que vivir en algún sitio. No podemos seguir viviendo en pisos o en habitaciones o en caravanas, como tenemos funcionarios sin ir más lejos, de institutos que vienen los lunes y se van los viernes y están la semana aquí porque no encuentran o no se pueden permitir y están viviendo en una caravana. Esa realidad es la que tenemos. Y yo quería aquí felicitar al presidente del Cabildo porque sin tener competencias directas en materia de vivienda ha dado un paso adelante, ha puesto recursos económicos, ha comprado suelo, ha puesto el suelo a disposición y vamos a acabar esta legislatura con más de 700 viviendas construidas, públicas, en la isla de Lanzarote. ¿Nos planteamos o no nos planteamos una ley de residencia? Ese debate habrá que tenerlo, pero habrá que tenerlo sin complejos, sin tintes de otra naturaleza que la de saber si estas islas son capaces o no de soportar una población de 2.300.000, 400.000, o si de verdad somos capaces de poder asimilar 20.000 cartillas al año de la Seguridad Social, porque cuando la población nos crece 20.000 personas al año, son 20.000 personas al que hay que darle sanidad, al que hay que darle vivienda, al que hay que darle infraestructura, al que hay que darles educación. Y esa es la presión en la que nos encontramos y en la que las administraciones públicas no hemos ido o no hemos sido capaces de ir a la misma velocidad que van los acontecimientos, y eso al final ha generado malestar en la ciudadanía y con razón. Luego, lo que nos estamos planteando con las 2 conferencias de presidentes, donde están la FECAN, la FECA y los presidentes de Cabildo, y donde está el Gobierno de Canarias y las universidades públicas, lo que nos estamos planteando es tomar decisiones
legislativas, obviamente, por una parte, que es lo que nos corresponde, pero generar un concierto social que sea capaz de conjurarnos, permítame que diga esa palabra, para poder afrontar entre todos los cambios. Y es importante el entre todos, es decir, estos cambios no es lo público contra lo privado, estos cambios no es los trabajadores contra los empresarios, esto no es las administraciones públicas contra todo el mundo, porque todo el mundo se calienta con nosotros. Esto es la necesidad de ponernos de acuerdo, porque es como verdaderamente se producen los cambios sociales entre todos para definir esa hoja de ruta. Y les digo las amenazas. Una guerra arancelaria entre Europa y Estados Unidos puede reventar la economía de Europa. Y ustedes saben perfectamente que nuestros principales países emisores de turistas es Alemania y el Reino Unido. El Reino Unido ya está fuera de la Unión Europea. Pero si entra en recesión Europa, van a venir menos turistas. Y esa es una amenaza real. Conflictos bélicos, pues lo tenemos de todos los gustos, desde Oriente Medio, el fenómeno migratorio. O sea, son amenazas globales que nos afectan porque nosotros vivimos de los turistas que quieren venir a visitarnos y que no podemos estar ajenos a ellos. Y son además fenómenos o circunstancias en las que nuestra capacidad de influencia prácticamente es nula. O sea, estamos a verlas venir. Lo que sí podemos hacer es estar preparados para que venga lo que venga, poder administrarlo y gestionarlo lo mejor posible sin generar ni sufrimiento social, ni desde luego pobreza y miseria. Y ese es el gran reto, no de este año 2025, ni siquiera de esta legislatura, ese es el gran reto que tenemos todos los canarios y las canarias en los próximos 10 años. Vamos a ser capaces de generar los acuerdos y los consensos para que, independientemente de los avatares políticos, Canarias tenga una hoja de ruta clara para los próximos años y estemos preparados, o si por el contrario, fracasaremos, y si fracasamos, pues fracasamos todos como sociedad. Muchas gracias. Bueno, yo soy de las positivas, de las que estoy convencida de que no vamos a fracasar, porque a pesar de la precariedad laboral, de todo lo que ha nombrado el presidente, sí tenemos en Canarias la generación mejor formada y los niveles de riqueza que tiene esta Canarias del siglo XXI. Generaciones anteriores ni siquiera lo soñaron. Solo un inciso que no saludé antes al alcalde de Arrecife, que es nuestro anfitrión hoy aquí. Gracias por acompañarnos. Y luego iremos a temas porque es una de las capitales importantes de Canarias y no podemos salir de este foro sin hablar de problemas concretos de Arrecife. Pero voy a los dos, ambos, porque el presidente ha tocado un tema que es delicado, pero que es importantísimo. Nosotros lo tratamos, no a diario, pero con bastante frecuencia en la radio, que es el incremento poblacional de Canarias, ¿no? Atraído por el crecimiento del turismo. Es decir, si tenemos una tasa de paro que no baja, que está ahí siempre del 10, 12, 13%, pero las empresas no consiguen trabajadores, pues evidentemente el crecimiento del turismo hace que crezca la población que viene aquí a trabajar. En Lanzarote, 4.000 personas por año. En Tenerife, 10.000 personas por año. Eso colapsa absolutamente no solo las infraestructuras públicas, no solo los servicios públicos, sino que además el impacto sobre un territorio como el de las islas, tremendamente frágil, pues ya llega un momento, aparte de que la gente siente ya la sensación, te lo dice cualquier ciudadano de cualquier ciudad de Canarias, excepto las Islas Verdes, que tienen otra realidad, de que ya somos demasiados, ¿no? de que aquí no cabe más gente. Pero a mí me sorprende escucharle decir eso y, sin embargo, eludir por completo el debate de la ecotasa, de la necesidad de instalar, de aprobar una ley que permita a los ayuntamientos de Canarias, como existe ya en Cataluña y como existe en Baleares, aprobar una tasa turística que además se ha demostrado que para nada supone una caída del turismo, todo lo contrario. Hay destinos que ya van por la tercera tasa porque no dejan de llegar turismo y ya están suponiendo un deterioro importante de sus ciudades, como el caso de Venecia. ¿Por qué se oponen a esta tasa turística? Ni siquiera se han planteado subir el tipo del IGIC turístico que se podría subir y al mismo tiempo hacen abren ese debate, que sí que es interesante, de la necesidad de explorar en la Unión Europea límites a la residencia en Canarias, dado nuestra condición insular y ultraperiférica. Bueno, a ver, la ecotasa, nosotros no nos oponemos.
la puede poner cualquiera. De hecho, Mogán, el municipio de Mogán, lo ha hecho, ¿no? No es exactamente una cotasa. Bueno, es una tasa. Una tasa. Es una tasa, claro. Es que las palabras son importantes, vamos a ver. No es un impuesto turístico que no podría en un ayuntamiento. Es que, vale, ahí permítanme que mi formación me traicione. A ver, es un tributo. Y tributos hay 3, tasas, impuestos y contribuciones especiales. Los viejitos de aquí se acordarán de las contribuciones especiales. No quiero mirar a nadie en especial. Pero el que se dé aludido, que se dé por aludido. Pero, entonces, Mogán lo que ha hecho es una tasa turística. Lanzarote fue pionera en eso también. Las tasas para acceder a los espacios naturales protegidos. La tasa está y además la tasa, como es la utilización de un dominio público en concreto, puede revertir directamente en la calidad, como estamos aquí, de pues en el caso de los centros turísticos, los centros turísticos, obviamente, ¿no? Nosotros decimos, desde el Gobierno de Canarias, nosotros no estamos por una ecotasa, porque al final se le ponen etiquetas a las cosas que quedan muy bien en los medios de comunicación, pero que esconden la realidad de las cosas, ¿no? Como aquella salida asimétrica es lo mejor para mí y lo peor para los demás, ¿no? Como algunos hablaban en el COVID. ¿Qué es lo que decimos? Nosotros decimos, oye, tenemos un IJIC que además se reparte entre todas las administraciones, saben que el 23% va para los ayuntamientos, el 35% para los cabildos y el 42% para la comunidad autónoma, con lo cual en el caso de necesitar recaudar más, podemos recaudar más y además se distribuye entre todas las administraciones y las administraciones dispondrán de mayor financiación. Pero la pregunta es, ¿eso significaría que van a venir menos turistas? No. Ya está. Pues pero entonces, sí tendríamos más recursos, ¿no? Tendríamos más recursos y yo tengo lo que se llama una regla de gasto que me impone Madrid, que me impide gastar porque me limita mi capacidad de gasto y por eso vamos a cerrar este 2024 con superávit y por eso al final ese dinero enjuaga las cuentas del Estado que no hace su tarea cuando tiene que justificarlas con Europa. Luego ahí veíamos la diapositiva donde la recaudación ha ido creciendo sin necesidad de subir el impuesto. En este caso el IJIC, el Impuesto General Indirecto. Luego, esa reflexión la podremos tener y lo que yo he puesto sobre la mesa en muchas ocasiones es que en un sistema como el nuestro la riqueza se distribuye de 2 formas, a través de los impuestos con las políticas públicas o a través de los salarios. ¿Qué es lo que preferimos nosotros y qué es lo que estamos trabajando en el Consejo Asesor de Presidentes de patronales y sindicatos? Que en vez de subir el IJIC es preferible que eso implique una mejor negociación colectiva y que se traduzca en los salarios de los trabajadores porque entendemos que va a ser más beneficioso para la sociedad. Pero no estamos cerrados a eso, es decir, tenemos los grupos de trabajo, las propias universidades públicas recomiendan que en el caso de subir, que sea el IJIC, que no se invente una figura nueva con los costes administrativos y trámites, pero ese debate lo tendremos a lo largo y ya digo, esa es la posición que nosotros ni lo llevamos en el programa electoral ni lo tenemos en el pacto de gobierno. Pero el Gobierno de Canarias está en disposición de hablarlo, si de verdad va a repercutir en la ciudadanía. Pero ahora mismo eso ni va a significar menos turistas, ni desde luego va a significar un mayor gasto público. Sí, yo lo que decías antes, primero voy a empezar por el tema del crecimiento, ¿no? Nosotros cuando llegamos al Cabildo, los datos hablaban por sí solos, tú lo acabas de decir. Cerramos el año 24 con 4.000 residentes más en Lanzarote. Y antes el presidente acaba de decir que son 4.000 personas que demandan servicio. Y por otro lado, cerramos también el año con un incremento turístico, y es verdad que es la isla que menos crece, pero sigue creciendo. Por tanto, dentro del epicentro de la gobernanza hay 2 datos que empiezan a empezar a preocupar y tenemos que darle un poco de cordura. La parte residencial, para mí es fundamental aprobar el plan insular, porque capitaliza el crecimiento poblacional. O sea, este documento solo permitirá 2.400 personas al día durante los próximos 20 años. Para mí es fundamental por ese modelo de sostenibilidad social. O sea, tenemos ya un tope de crecimiento y es vital. Y lo segundo, no menos importante, es empezar a decir, oye, el crecimiento turístico tiene que ser, cuanto menos, que sea más. Y para eso hemos tomado decisiones valientes, como decía el presidente antes. Oye, primero, necesitamos empezar a inyectar medidas de planeamiento a las localidades turísticas para que se transformen, para que los vetustes turísticos o las infraestructuras obsoletas, por utilizar una frase más adecuada, se modernicen, y para eso están los planes de modernización, propiamente financiados por el Cabildo Insular de Lanzarote, a Costa Teguise y a Playa Blanca, para intentar que la cama hotelera
baje en cantidad y suba en calidad. Ya lo hicimos en Costa Teguise hace 5 años. El ejemplo, antiguo Hotel Las Coronas, hoy es un Radisson Blu, bajando 200 camas, 5 estrellas. Hemos apartado del mercado 120 viviendas vacacionales. Primero, porque no cumplían, es así. Aquí está el consejero, nos presentaban referencias catastrales de solares. Y segundo, porque no potencian la imagen turística de Lanzarote. No podemos tener infraestructuras turísticas con palés, y son así, divididos en el medio y encima sin tributar. Eso también hemos tomado la decisión. Hemos apartado del mercado 2.000 camas turísticas, que sí daban incentivos de aquellos planes de modernización de hace décadas, tenían la posibilidad de materializarse y pasó el tiempo y nosotros las hemos apartado del mercado y vamos a seguir. En definitiva, lo que quiero decir es, en esa primera intervención tuya, es el crecimiento. Seríamos irresponsables si no controlamos el crecimiento, porque los datos son positivos, pero lo importante es que estos datos sean sostenibles en el tiempo. Por tanto, la parte residencial la tenemos controlada, la parte turística la tenemos controlada y a la parte fiscal, como decía el presidente del Gobierno, es verdad que al principio de la legislatura tomamos la decisión de subir el precio en una de las mayores experiencias del mundo, que es la visita de nuestra joya de la corona, los centros de arte, cultura y turismo. Y fuimos muy criticados, como fuimos criticados cuando pusimos la carpa de la inmigración, que después hablamos. Fuimos muy criticados por esta decisión. Pero 20 meses después, con un 40% menos de turistas, 15% menos de turistas, hemos facturado un 40% más. Por tanto, no se trata de aplicar tasa. Se trata de intentar que el dinero de la subida llegue directamente al residente y también a la cadena de valor turístico. Lanzarote siempre ha sido un ejemplo a nivel de aplicar esa tasa cuando vas a disfrutar de sus recursos naturales. Lo hicimos en los Ajaches hace muchísimos años y funciona muy bien. Lo vamos a hacer ahora en la Cardela del Cuervo, lo vamos a hacer en el Chacro de los Clicos. En definitiva, yo creo que es crear un modelo de gobernanza que afiance la sostenibilidad medioambiental, pero para mí estoy muy preocupado en lo que es la sostenibilidad social y económica. Y creo que en este momento nosotros estamos dando los pasos con nuestros equipos profesionales y con el sector privado, porque creo profundamente en el convenio público-privado, para que en este momento ese crecimiento se controle. Me va a permitir, porque los ha nombrado, los centros de arte y turismo, los centros de Lanzarote turístico. La cadena SER, está aquí el director, prácticamente todos nuestros eventos los hacemos en los centros turísticos. Ya los hacía yo antes en Televisión Española y como tenemos aquí personal de los centros, pues yo creo que son realmente la joya de la corona, ¿no? La plantilla de los centros. Hombre, son la joya de la corona, pero es una empresa del pueblo, ¿no? Y eso es lo primero que tenemos que entender. O sea, los centros turísticos, su beneficio tiene que ser por y para Lanzarote y La Graciosa. No entendemos otra filosofía. ¿Y ahora mismo cómo se reparten esos beneficios de los centros? Bueno, en este momento tienen un canon específico para el Cabildo y nosotros lo que estamos haciendo es una responsabilidad social corporativa exclusivamente para la sociedad. Carnaval, por ejemplo, ahora, turismo, deporte, nuestros mayores se nutren del beneficio de los centros turísticos. En definitiva, yo creo que los centros nacieron para eso y hay que mimarlos y hay que elevar la experiencia dentro de cada una de los centros y hay que elevar el precio también. Es que nos encontramos con que disfrutar de una de estas magníficas experiencias valía mucho menos, con todos mis respetos, que entrar en una biblioteca en Irlanda, que me pasó a mí. Mire, esto no puede ser. O sea, yo creo que hay que darle el peso específico de lo que es una visita única en el mundo y sobre todo una sensación única en el mundo. No sé, es que a veces parece que Canarias es el paraíso del gratis total, ¿no? Que uno paga entradas tremendas, 40 euros en Argentina por persona para entrar a los glaciares, y aquí se sube €1 la tasa y ya se monta una escandalera, cuando si van menos, pues menos impacto para el territorio. Pero hay muchos temas sobre la mesa de parte de lo que usted ha planteado y también el presidente, cuando hablan. A mí me gustaría saber también, porque usted ha dicho algo que fue alcalde de Teguise, uno de los pueblos, eso es totalmente subjetivo, pero yo creo que uno de los pueblos más bonitos, ¿no?, de Canarias, de España. Está precioso y además hay que ir en Navidad. Gracias a la alcaldesa. Y pues sí, enhorabuena. Y ponía el ejemplo de esto de decrecer en camas y ganar en calidad. Y yo le pregunto, porque uno al final es canaria de todas las islas y de sus islas y le hace seguimiento al sector y también es turista y viajera empedernida. ¿Y qué sentido tiene abrir un hotel de 400 habitaciones que no tiene ni personal para poner en funcionamiento? ¿Y qué sentido tiene abrir en estos momentos un hotel con todo incluido cuando un destino de lujo
un destino tan cuidado como Playa Blanca se apostó por la restauración, el producto local, restaurantes de calidad. ¿No está esto, no es completamente extemporáneo al momento en el que estamos? Vamos a ver, yo sinceramente soy fiel defensor de ese modelo de menos es más. Es verdad que nos encontramos con una planta hotelera en Playa Blanca que en este momento no llega al tope de lo que es el plan insular, tiene capacidad de crecimiento, pero es verdad que el crecimiento hay que controlarlo. Y le pongo el ejemplo de la aprobación, que va a ser una realidad sí o sí, de ese documento del plan insular, porque así lo entendemos primero los socios de gobierno y estoy convencido que lo va a entender la ciudadanía de Lanzarote. Nosotros tuvimos que decirle a un inversor, y aquí está el consejero de Política Territorial, que vamos a apartar del mercado un suelo turístico de 104.000 metros cuadrados. Y le dimos la posibilidad al inversor de esa edificabilidad, transformarla en su propiedad en otras partes de Playa Blanca. Es decir, en una parcela de, pongamos, de 1.000 metros, en vez de un chalet que pueda ser duple. Y el inversor me dijo, no, Osvaldo, eso no es Lanzarote. Ahora, si en aquel momento el inversor que intentó en una parcela de 700 camas y sacó 1.000 camas, no entendía la filosofía de que más no es más, ya el pasado que no el pasado. Por tanto, el compromiso del Grupo de Gobierno es que el modelo de crecimiento de Lanzarote no sea ese, pero ya lo tenemos que administrar, no puedo decir otra cosa. Hay que darle servicios, como se de aquí, taxi, agua, red comercial. Pero creo que fue un error, pero amparado por la normativa, pero creo que fue un error. Creo que la normativa está para interpretarla, pero el modelo de Lanzarote debe ser diferente. Que luego y por ni eso siquiera vamos encuentran trabajadores, es que es una cosa... Por supuesto, es que ahí va, o sea, no se trata de posicionar un monstruo turístico, se trata de darle calidad de servicio a ese monstruo turístico, porque en este momento tenemos un problema de locomoción en esa localidad, en este momento tenemos un problema de personal en esa localidad, en este momento tenemos un problema. Y por tanto yo estoy convencido, y así lo ha entendido el alcalde de Yaiza, que el plan de modernización debe ser vital para la localidad de Playa Blanca. Primero porque tenemos un plan general, que ojalá no se caiga, pero si se cae ahí está el paraguas del plan de modernización. Y segundo porque el plan de modernización tiene que capitalizar todo el urbanismo, tiene que capitalizar toda la obra pública, eliminación de barreras arquitectónicas, tenemos unos deberes que hacer y sobre todo una red comercial. Hay que tematizar toda la red comercial de la avenida de Playa Blanca. Y hay un trabajo que hacer conjuntamente con el residente. Por eso lo que pasó en el pasado hay que administrarlo en el presente, pero no convertir el error en el futuro. Es la obsesión que tengo como bueno, ustedes tienen muchos aciertos de pasado, han dado ejemplo a muchas otras islas en muchas cosas, o sea que no todo... No eso gracias al presidente del Cabildo anterior que podrá tomar también la palabra aquí. Presidente, una de las primeras fotos que yo recuerdo, aparte de una cuando se compró el patrimonio del artista de Pepe Damaso, otra fue aquí, en La Jeria, donde usted quiso simbolizar la necesidad de incorporar el sector primario en comunión, digamos, en colaboración con el sector turístico y ponerlo en valor. Uno de los grandes atractivos que tiene esta isla es precisamente toda la jeria, todo ese cultivo tradicional, la pesca, el sector primario. ¿Eso se ha ido consiguiendo? ¿Cómo está ahora mismo el...? Sí, se ha ido consiguiendo porque al final también ahí se genera valor añadido con un turismo gastronómico. Por ejemplo, los vinos de Lanzarote, los vinos blancos, lo que estábamos buscando es suministrar a la población, pues es un problema de economías de escala, la población es la que es, Lanzarote está ya por los 167.000 ciudadanos, pero claro, te visitan más de 3 millones de turistas, con lo cual también quieren venir y disfrutar de esa experiencia de vino, de esa experiencia gastronómica, y además es mucho más eficiente de kilómetro cero, ¿no? Con lo cual fue precisamente en esta isla, en el Monumento al Campesino, donde tuvimos esa primera reunión, donde significamos esos acuerdos y esos acuerdos se han ido sumando muchas cadenas hoteleras. Ya prácticamente, pues antes ibas a pedir un vino en un restaurante de un hotel canario y no lo tenían. Ahora afortunadamente hay vino y eso, claro, tira esa demanda, va tirando de la oferta y se va generando. Pero estamos hablando, por ejemplo, aquí con el tema más allá de las promesas que se hicieron en el pasado y que hemos tenido que cumplir nosotros, pues el sector pesquero, con todas las dificultades que están teniendo. Nuestro sector primario básicamente es muy artesanal porque las dimensiones son las que son, pero por eso hemos buscado esa calidad. Y la verdad es que yo puedo decir
con orgullo que el sector hotelero y el sector turístico ha respondido muy bien. Ahora estamos hablando con ellos más retos, ¿no? Necesitamos que todos los desperdicios que se generan, poder convertirlos en esa cadena de reciclaje, y también hay experiencias, ¿no?, donde se están haciendo separaciones de los productos, donde luego eso puede ser elaborado como un compost, que puede ser un insumo para ese sector primario, con lo cual poco a poco. Ayer estaba en Gran Canaria, precisamente en una empresa que fabrica oxígeno, distintos gases, que coge todo a través del CO2, que coge todo lo que la vidriera produce y contamina cuando se hace la producción, todo ese humo lo consigue separar de CO2, generar oxígeno, generar determinados gases que fueron fundamentales en algo como la pandemia, donde nuestros hospitales necesitaban oxígeno y no estuvimos desabastecidos porque había una industria canaria, en el caso concreto en Gran Canaria, en Telde, que producía eso y que se lo suministraba a los hospitales, que por cierto va a abrir aquí en Lanzarote, seguro que el presidente, ayer lo hablábamos, el presidente del Cabildo lo sabe. Luego, esa economía circular es la que tenemos que ir trabajando para corregir errores del pasado. Con respecto al sector primario, uno de los temas que hay que decir, por ejemplo, antes decía Fernando que en el último trimestre del año 24, Lanzarote fue la isla donde más se gastaba en el destino, 192 euros diarios. Eso es gracias a la gastronomía y gracias al sector primario. O sea, Lanzarote tiene un modelo bien definido con ya no solo turismo gastronómico, sino con el intentar comercializar dentro de la economía circular el producto del kilómetro cero. Y hay que partir que tenemos dos ecosistemas y que son únicos en el mundo. Tenemos el ecosistema de la ceniza volcánica, la Jeria, único en el mundo. Que, por cierto, adelanto que el Simpán viene el 20 y pico de marzo para hacer lo que es el sistema de evaluación. Si es así, nos convertiríamos en una de las 5 imágenes más importantes del mundo, y eso de la mano de Samuel Martín, y estamos poniendo todo el trabajo ahí. Y el otro ecosistema que está por explotar es el ecosistema del Jable. En el año 50, 60 y prácticamente 70, ese Jable dio de comer a muchas familias de Lanzarote. Tenemos un producto por excelencia que no tiene competidor en el mundo, que es la batata. Y estamos intentando que nuestros jóvenes entiendan que la agricultura no es un sacrificio, sino es una oportunidad. Y es verdad que falta agua, y es verdad que faltan muchas cosas, pero es verdad que estoy convencido que dentro del final de la legislatura vamos a conseguir también mover esa economía. Pero el sector primario es clave, y nos encontramos un sector ganadero con una inseguridad jurídica en el suelo, que parecen delincuentes del territorio, donde no se podía poner y no se puede poner una placa solar para bajar los costes de producción, donde efectivamente el sector primario agrícola estaba también sin agua y sobre todo también sin una inseguridad, sin un posicionamiento de explotación de piedra, en definitiva como esas fincas que hemos recuperado en parte del islote, y también un sector pesquero en este momento pues de espalda a lo que eran las instituciones. Yo creo que en este momento el sector primario lo tenemos alineado. Un matadero que estaba sin las infraestructuras necesarias, por decirlo así. En definitiva, para mí es clave el sector primario, porque fue el sector que no paró en la pandemia y fue el sector que estuvo ahí día tras día para intentar darnos esa pirámide de Maslow, ¿no? La base. Que forma parte de nuestra cultura, ayuda a conservar el paisaje. Y sí tengo que decir y agradecer al presidente de gobierno, la figura también del presidente Narváez, que por primera vez en la historia Lanzarote tiene una ficha financiera que se llama la Jeria. Hemos conseguido 750.000 euros para recuperar y para preservar e impulsar el hoyo en la Jeria. Y eso es por primera vez en la historia, cofinanciada con el Cabildo Insular de Lanzarote. Hay que dar formación, hay que dar, primero zonificar, pero creo que en este momento eso es un hito histórico que no podemos pasarlo por alto, y eso es gracias al Gobierno de Canarias. Usted decía antes que, bueno, que habla con las patronales, se reúne con ellos y que, claro, que no se sube el UJIC porque van a subir los sueldos. Bueno, yo eso lo quiero ver, ojalá que lo vea. Pero también han hecho otras promesas los empresarios a raíz del movimiento del 20A y de las manifestaciones que hemos visto. También hubo aquí en Lanzarote, no recuerdo la cifra exacta de Lanzarote, eso me lo apunta Rafaelo. Pero bueno, en Tenerife fue muy importante la manifestación que se produjo, y en Gran Canaria también. Es verdad que se mezclaban muchas cosas y que de fondo, digamos que la reivindicación principal es la falta de vivienda y el precio de los alquileres, que una parte tiene que ver con el turismo, pero otra no, también tiene que ver con los sueldos. Una de las promesas que hicieron los empresarios en ese momento, yo creo que fue una reacción muy positiva y muy inteligente del presidente de la patronal tinerfeña, de Jorge Marichal, fue el compromiso de algo que no hemos visto hacer aquí y sí se ve en otros destinos turísticos,
de que los hoteleros construyan vivienda para sus trabajadores. Eso lo ves en cualquier destino del mundo al que vayas, con los que puede o no competir Canarias, cómo las grandes empresas hoteleras, parte de sus terrenos, aunque estén calificados como turísticos, lo dedican a viviendas para el personal. Eso aquí se ha hecho poco, yo creo que prácticamente no se ha hecho. No sé si eso en las reuniones que usted tiene con las patronales está encima de la mesa, porque ayudaría bastante, ¿no?, a conseguir, por ejemplo, trabajadores para un sector vital. Para eso, por supuesto que se ha hablado, necesitamos hacer dos cosas, ¿no? La primera fue el decreto para facilitar el suelo, el Lanzarote, la ausencia de planificación histórica y todos los líos, culpa también de entre los empresarios que se denuncian unos a otros, no solo eso es culpa de las administraciones públicas, y ahí lo dejo. Pero la planificación ha sido muy complicada. ¿Qué hicimos? Un decreto para facilitar el suelo, la transformación jurídica del suelo, con lo cual hay suelo. Antes de que acabe el mes de marzo, espero que sea antes de la primera semana de marzo, presentaremos el decreto para facilitarle a los ayuntamientos. Aquí está el alcalde de Arrecife, está la alcaldesa de Teguise, bueno, pero hay corporaciones locales, porque se estaba tardando una media de 2 años en dar una licencia. Y la tercera pata, que hoy es martes, esta noche probablemente se vote a favor la admisión a trámite, es poder utilizar la RIC para construir viviendas. Sí, sí. Entonces, esperemos que no haya ningún susto, ¿no?, en el Congreso. Esperemos que no, lo tengo hablado tanto con unos con otros, pero parece que esta noche en el Congreso de los Diputados se toma. Eso me gustaría que se detuviese, porque usted es economista y piensa que todo el mundo lo entiende, pero ¿qué implica que los empresarios puedan utilizar el dinero que tienen dotado en la reserva de inversiones a viviendas, Gastón? Bueno, pues implica que esos beneficios por los que ellos no tributan y que se llama dotar la reserva de inversiones de Canarias, en vez de tener que materializarla en unas cosas que pueden ser o que tienen que estar vinculadas a su actividad económica, lo van a poder utilizar para construir vivienda. Y además la van a poder construir, si quieren, en este caso, como la patronal o como Jorge Marichal dijo, para sus trabajadores y percibir el alquiler, tiene que ser alquiler de vivienda habitual, ojo, claro, y tiene que ser alquiler sostenible. Si vas a construir un chalet de 2 millones de euros, para eso no sirve la RIC, o sea, no vas a poder usarlo. Lo puedes utilizar para tus trabajadores o se lo puedes dar al Gobierno de Canarias, a Visocan, y el Gobierno de Canarias te garantiza un 5,5% de rentabilidad, que junto con el beneficio fiscal te da una rentabilidad muy competitiva para cómo está el mercado, y el Gobierno de Canarias le incorpora a su, en este caso, stock o parque de viviendas de alquiler sostenible. Estamos hablando de casi 4.000 millones de euros que podemos tener en RIC dotada. Si utilizamos solo el 50% de eso, pues podríamos poner en el mercado perfectamente 4.000 o 5.000 viviendas sobre la marcha en los próximos años. La verdad que una medida interesantísima que han defendido todos los departamentos de economía aplicada de nuestras dos universidades. Creo que solo le he oído ponerla en cuestión a Román Rodríguez, pero está ahora en otra batalla. Ya Podemos. Ya Podemos, por supuesto. Digo por supuesto en este caso. Pero hay bastante unanimidad. Lo lógico sería que saliera adelante, ¿no? Y abriría una financiación para vivienda importantísima, porque es algo, lo que dijo el presidente es algo importante. Ya no estamos hablando solo de las familias que antes, por falta de renta, por pensiones no contributivas o pensiones muy bajas, necesitaban una vivienda social. Es que ahora tenemos a parejas jóvenes que los dos trabajan y que no se pueden pagar un alquiler. Entonces es necesario construir vivienda de alquiler asequible. Su gobierno, a través de la Consejería de Vivienda e Infraestructura, yo lo que he observado es que está la envergadura del problema de vivienda que ustedes están afrontando, están como poniendo muchas medidas, ¿no? Otra es el derecho de superficie, que me gustaría que lo explicara, que se ha adelantado también Mogán, que empieza a ser el municipio pionero en todo, pero que ya se hace en Madrid con bastante éxito. Claro, al final tú lo que quieres intervenir es generando más oferta. Generando más oferta sería conveniente, y eso se lo transmitía el presidente Sánchez en su momento, pero parece que es una línea roja que le ha puesto Sumar, que se reformase la ley de vivienda, en este caso aprobada por el Congreso de los Diputados, porque genera incertidumbre. Ahora parece que a Puigdemont sí le va a hacer caso y parece que va a habilitar los desahucios express en 48 horas, porque hay mucha gente que tiene vivienda, que no lo necesita,
y que dice, oye, tengo miedo de que se me metan, no los pueda sacar, me hagan un destrozo, ¿no? Con lo cual, a través del derecho de superficie, y es que suelo público que podemos facilitar para que se construya y se le da realmente es una concesión, a partir de todo eso, lo que estamos es tratando de generar que se construya. Con lo cual, atacamos las tres patas, la pata del suelo, la pata de la mesa, que es las bonificaciones fiscales y la accesibilidad, y la financiera con la RIC, ¿no? De esa forma intervenimos. Y ahí Lourdes daba un dato que hay que reflexionarlo, ¿no? Cuando veamos los datos de la pobreza, hay gente, hay parejas, y ahora con el salario mínimo interprofesional que ha ido subiendo, que a lo mejor tú dices, oye, cada uno ganan 1.600 euros cada uno, y no tienen por qué estar en exclusión social. Claro. Pero es que a lo mejor están destinando el 50% de su sueldo a pagarse la vivienda y automáticamente entran en riesgo de exclusión social, porque desde que paga más del 30% de tus ingresos, ya la situación empieza a ser desequilibrante, que es exactamente ese empobrecimiento de nuestra, lo que consideramos clase media, y que genera todo ese malestar. Yo, perdón un momento, hago un inciso porque no me gustaría saltarme el tema. Yo mencionaba antes las carpas que vemos desde aquí, hay un esfuerzo que todos tenemos que reconocer, la sobrecarga de trabajo, enseguida le doy la palabra, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Canarias están desbordados, incluso, por supuesto, los de salvamento marítimo. Pero aquí, lo hablaba antes con el alcalde de Arrecife, hoy el Sindicato Unificado de Policía ha hecho una queja porque ellos se sienten desbordados, crecen la criminalidad, se sienten que no pueden abordar, no tiene nada que ver con la inmigración, lo que tiene que ver es que los efectivos policiales están destinados a atender la llegada de los inmigrantes. No han crecido las plazas en Lanzarote como tenían que haber crecido con el crecimiento poblacional que hay, ni siquiera la destinada frontera. Yo no sé si usted en las reuniones que tiene con el Gobierno del Estado, porque su propia consejera de Presidencia, Nieves Lady, nos decía el otro día en la SER, la semana pasada, que estaba preocupada porque iban a ir retirando hasta efectivos de la Guardia Civil y que la pretensión del Estado es que eso lo cubriera la Policía Autonómica, cuando no tiene nada que ver las competencias de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con nuestra Policía Autonómica, que además, aunque va a crecer ahora, es un cuerpo muy, muy reducido. Hombre, es un cuerpo reducido porque al final hay más policía local en Las Palmas que policía autonómica que tenemos, ¿no? Pero ya en esta isla hemos tenido que intervenir con la policía autonómica. Recordemos, nos olvidamos, pero en Tinajo, sin ir más lejos, en La Santa, en el albergue, ¿no? O sea, circunstancias que desde las administraciones, yo creo que con la lealtad y la colaboración entre administraciones, pues el alcalde de Tinajo en su momento permitió y facilitó la utilización del albergue, pero es que todos tenemos en mente aquellos WhatsApp de los incidentes de la guagua, es que el presidente del Cabildo da de recursos y medios para atender de manera digna, porque no es atención inmediata, pero es que la administración del Estado, por comodidad, por interés, tampoco alcanzo a saber por qué son las causas, pues al final, mientras estén en Canarias, el problema está en Canarias, ¿no? Y ahora mismo, evidentemente, que quieren el GRS, tampoco nadie ha explicado por qué, quieren el GRS, eliminarlo, que fue, y además quiero recordarlo aquí, Pepe Segura, delegado del Gobierno, y el coronel Arranz, Ricardo, quien trabajó intensamente para conseguir esa unidad en Canarias, que además ha hecho unos servicios de importancia para la seguridad de estas islas, y ahora parece que estamos en el efecto contrario, quieren retirar los recursos. Yo le he transmitido al ministro del Interior claramente que si lo quieren hacer, que lo hagan, pero entonces ese dinero de los recursos que no están, que se lo queda al Estado, que nos lo den al Gobierno de Canarias y nosotros sacamos plazas de ¿Pero policía. por qué lo quieren retirar ahora? ¿Le han dado alguna explicación? ¿Por qué lo quieren retirar? Pues por políticas de recortes económicos. No lo quieren llamar recortes económicos porque políticamente es incorrecto, pero cada vez que no vienen los 20 millones de euros al agua, cada vez que dejan de cubrir las plazas de personal pues de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, lo que están es teniendo economías de ellos y lo están destinando a otra cosa. Teníamos una pregunta por aquí, sí, si dices tu nombre. Tenemos... Presidente muy dispuesto. No, eso no. Buenos días a todos. Escuchándoles muy atentamente sobre la situación que están contando de Canarias y de Lanzarote, bueno, felicito al presidente del Cabildo de que ya por fin tengamos el plan insular, que creo que es la herramienta más importante para que toda la isla y todos los recursos económicos empiecen a funcionar correctamente. Pero sí que noto que, por ejemplo,
aquí hace falta mucha formación profesional. Existen muchísimos comercios, pequeñas empresas, donde quieren emplear a personas jóvenes, pero se ven con el problema de que son personas que están desmotivados, que no quieren salir a estudiar, sus familias no se lo pueden permitir. Entonces, creo que el Gobierno de Canarias debería cuidar más a su gente, porque somos el referente a nivel de toda la península. Canarias es el Caribe español. Entonces, yo entiendo que estamos hablando de cifras macroeconómicas, pero nos olvidamos de lo que es la familia, las pequeñas empresas, los pequeños empresarios. Hoy en día se está cerrando muchísimos comercios por culpa de que los empresarios solo están trabajando, abren sus puertas de los comercios para pagar sueldos e impuestos. Pero ellos no tienen capacidad de ahorro, no tienen capacidad para invertir. Les encantaría modernizar sus instalaciones económicas, pero no tienen esa capacidad de ahorro para decir, cojo este dinero y voy a invertir en mi local, que ya está muy antiguo. Entonces, yo creo que deberíamos bajarnos un poquito más hacia lo que es la clase media trabajadora y no estar pensando tanto en esas cifras macroeconómicas que nos perdemos todos, porque al final realmente el resultado que nos llega a nosotros los canarios no lo vemos. Otra cosa que también quería decirles es que a nivel nacional, cuando salen las noticias de Canarias, solo nos estamos haciendo famosos por el tema de la inmigración descontrolada, inmigración ilegal. Yo soy abogada y yo estoy asistiendo pateras toda la semana. Y da pena, son muchísimas familias que vienen, tanto hombres, cuando se habla de los MENA, no son MENA, señor presidente, no son MENA, son adultos. Y muchos pasan de 40 a 45 años. Y también señoras adultas y muchas vienen con sus niñitos pequeños que da pena y sentimiento. Se les tiene hacinados ahí en esas carpas que da pena, porque están hacinados. Eso lo he visto yo con mis ojos. Entonces, yo creo que... Y también otra cosa que les quería decir, y esto va para la alcaldesa de Teguise y el presidente del Cabildo de Lanzarote, de que tenemos muchísimos esqueletos de hoteles en Costa Teguise que se podrían utilizar esas estructuras para construir vivienda pública, porque da una imagen muy fea a lo que es el municipio de Teguise. Y nada más. Muchas gracias por dejarme hablar. Los esqueletos, que a mí es un tema que hicimos hace poquito un reportaje en la SER, porque ya hay iniciativas, ya están los ayuntamientos empezando a rescatarlo. El proceso, si eres abogada, sabes que no es fácil, lleva muchísimo tiempo conseguir poder hacerte con ese esqueleto, que los hay en todas las islas, por desgracia, en Fuerteventura, en Tenerife, en Gran Canaria, en Lanzarote, creo que se salva la graciosa. Pero bueno, responda usted a los que le toca. ¿De la formación? Sí, sí. A ver, aquí dos cosas. No voy a ser políticamente correcto. No se puede pretender cargar a la administración la responsabilidad de la actitud de los chicos. Los chicos tienen padres y madres. Y yo tenía un amigo que falleció, muy sabio, muy sabio, muy sabio, campesino, que decía que estaban los quietos y los parados. ¿Vale? Entonces, nosotros podemos darle la aptitud, podemos darle la formación. Creo que además se ha hecho un esfuerzo importante en la legislatura del 15 al 19 en materia de formación profesional. Por ahí detrás veo a Pepote, que dio mucho la batalla con la formación profesional. Creo que además tenemos una oferta formativa de formación profesional importante, pero esa es una cuestión. Y otra cosa es, no es culpa mía que el chico no esté motivado, mija. O sea, el chico si no está motivado, pues que se motive, porque ahí tenemos que conseguir que la gente joven entienda que las cosas se tienen que conseguir con esfuerzo, con sacrificio, y que ayer daba yo una charla en una universidad, Las Palmas de Gran Canaria, y se los transmitía a los propios chicos, había más de 300. Digo, miren, esto de que el Estado me lo tiene que resolver todo, no, aquí los garbanzos no tenemos que buscar, como te lo has buscado tú, y te estudiaste, no sé si eres de aquí de Lanzarote, pero tuviste que salir a estudiar fuera para estudiar Derecho, te has hecho una profesional, y tú tienes la actitud, porque si sabes que no tienes la actitud, no te llegan las facturas a final de mes, ¿no? Con lo cual, eso debe ser una reflexión colectiva como sociedad, y que estamos haciendo con nuestros hijos, cuántas horas las estamos dejando con el YouTube, cuántas horas lo estamos dejando con las maquinitas o con las redes sociales, ¿no? A partir de ahí tenemos que mejorar, y ahí asumo la crítica que haces con razón. Tenemos que mejorar. Una de las cuestiones, y está aquí Suso Machín,
que se puso en su momento, que se quitó y que hemos vuelto a poner, fue precisamente las becas para que los chicos de las islas no capitalinas pudiesen al menos 4 veces, 2 pasajes de ida y vuelta, 4 veces al año, poder ir y aliviarle esa carga. Estamos con las universidades públicas intentando, por el problema de la vivienda, incrementar las plazas de los colegios mayores. Porque claro, a todo esto súmale a aquel padre que tiene que mandar a Las Palmas o a Tenerife a su hijo, que una habitación no le baja de 500 euros al mes, más lo que cuesta el chiquillo o la chiquilla ahí estudiando, ¿no? Con lo cual, ese trabajo estamos haciéndolo ahora con la consejería que dirige Migdalia, de universidades, que hemos hecho por primera vez una exclusiva de universidades, muy consciente, ella que tuvo que ir a estudiar fuera también, como residente de la isla de Lanzarote, y de esas necesidades para que ningún niño, ni ningún chico o chica, por su isla de nacimiento o condición económica de sus padres, pueda haber coartado el futuro. Pero asumo parte de esa responsabilidad. De todas maneras, Isabel, sí, porque lo tropezaba, porque también somos empresa. Nosotros realmente es un fenómeno global después de la pandemia que ya tiene hasta denominación académica, eso de la gran renuncia, que sí ha habido un cambio de actitud generalizada respecto al trabajo, ¿no? La conciliación, vida-trabajo, vida privada, todo lo que ha venido después, el teletrabajo. Bueno, ahora estamos en un debate sobre la reducción de jornada. O sea, que todo eso está afectando a las pymes, les está impactando de una manera muy complicada, porque hay... A ver, yo quería intervenir y no voy a obviar las 2 preguntas que me hiciste de forma personal, pero sí quería volver al tema de la vivienda. Hace 20 meses nos encontramos un préstamo, el único préstamo que tenía el Cabildo Insular de Lanzarote, 23 millones, y tenía un concepto que era vivienda. Cuando digo, oye, pónganme encima de la mesa en qué se han gastado el dinero de estos 23 millones de euros, eran en todo menos en vivienda. Arreglar canchas deportivas a la ciudad deportiva y 4 o 5 puertas. Nosotros empezamos a trabajar de la mano de Miguel Ángel Jiménez para buscar y ser proactivo con el Gobierno de Canarias en iniciativas que afecten directamente a la ciudadanía de Lanzarote y de La Graciosa. Hemos comprado 42 viviendas para dar en régimen de alquiler asequible. Hemos comprado 3 suelos en todas las localidades de Lanzarote. Vamos a intentar en cada uno de los municipios hacer una iniciativa directamente para desarrollar vivienda pública, y es verdad que tengo que agradecer también al director general de Vivienda y al presidente del Gobierno porque se están dando pasos afianzados. Hemos intentado impulsar también la ley del que regule el alquiler vacacional, porque, por ejemplo, el casco de Aría es uno de los municipios donde más viviendas existen vacías sin posibilidad de desarrollar y con el miedo del alquiler, del quebranto del alquiler, en definitiva. Creo que es vital también la regulación de la vivienda vacacional y después también lo del tema de la vivienda turística. 2, el tema de la formación para mí es vital. Por una vez los datos están encima de la mesa, donde sube la formación profesional y baja la universitaria. Lanzarote tiene también que empezar a ser proactivo en ese sentido. Hemos intentado conjuntamente con la Fundación Universitaria, que el cual lo felicito porque por primera vez una iniciativa privada lidera lo que es la educación en Lanzarote y tira de las instituciones para posicionar a Lanzarote en un grado de náutica a nivel nacional. Espero y deseo que esto sea una realidad en los próximos años, pero también hemos intentado conjuntamente con nuestros fondos y conjuntamente con el Gobierno de Canarias tener una escuela agraria. Aquí, en definitiva, vamos a hacer varios nichos de formación en la isla, ¿no? 2, el tema de la policía me preocupa bastante, de la seguridad, bastante. En el mes de septiembre del año pasado tuve una reunión con el delegado del Gobierno. Qué pena que el delegado del Gobierno, el subdelegado del Gobierno no está. Y le decía al delegado del Gobierno, al amigo Anselmo, que me pusiera por escrito los datos de Lanzarote. Y los datos de Lanzarote responden a un catálogo que es obsoleto. El catálogo responde a un número de residentes de hace 2 o 3 años. Dijimos antes que Lanzarote cerraba en el año 24 con 4.000 personas más y tengo un catálogo de hace 2 o 3 años, pues hablo de memoria, ¿no? Por tanto, me reúno también con la Asociación Española de Guardias Civiles y decía, oiga, este catálogo que tengo en Lanzarote y que en este momento hay una inseguridad con el fenómeno migratorio y lo hemos notado en la localidad de Arrecife, donde tenemos que atender a 700 personas en el mismo tiempo y desprotegemos a la ciudad de Arrecife, no es real. Por tanto, lo que le voy a exigir al delegado del Gobierno como presidente del Cabildo y con la connivencia del Gobierno es, oiga, yo solo pido que se me modifique y se me adapte el catálogo que está en Lanzarote a la realidad residencial, a la realidad turística y a la realidad del efecto migratorio.
y que se cubra, por supuesto. Porque por otro lado, en este momento tengo todo lo que es el paisaje que me tiene que atender el Seprona, pues con bajas, no se cubren. En definitiva, yo creo que de la seguridad tenemos que hablar y quien tiene competencias tiene que dar la cara. Tenemos un CIBES del año 16 que no se coloca y nadie habla de eso. Por tanto, la seguridad me preocupa mucho y vamos a hablar de la seguridad. Con respecto a los esqueletos de Costa Teguise, 12 años de mi vida reclamando una autorización turística para que se transforme esos esqueletos que en este momento no es imagen residencial, no es imagen turística y no es imagen de aquel ocupa que en este momento está sin servicio en los esqueletos. Como alcalde atendí a familias, niños, donde efectivamente el niño vivía en una realidad que no era lo normal y donde efectivamente teníamos una situación comprometidísima. Gracias al consejero de Política Territorial, en 20 meses, 3 autorizaciones turísticas con la ley en la mano se ha dado a Costa Teguise. Necturno, la parcela del Teguisol y la 241. Es esa que todo el mundo habla. Eso es lo que pedía como alcalde. Mire, usted denme la autorización turística con la ley en la mano, que ya nosotros diremos si cumple o no cumple, para tirar o para no tirar. Por tanto, yo creo que esa autorización turística ya la tiene el Ayuntamiento de Teguise, la oficina técnica, y ya sabrá qué proyecto se va a desarrollar ahí. Y si hay un uso compartido turístico residencial, lo desconozco. Pero creo que eso es lo que reclamaba como alcalde. Algunos lo obviaban porque decían que íbamos a saturar la isla y, por otro lado, mientras en Playa Blanca haciendo unos hoteles de 1000 camas. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Yo no sé si hay... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Breve? ¿Sí? Bueno, nosotros queríamos desde el punto de vista de los consumidores... No, me pregunto. Nada. No aguantas quieto. Nada, simplemente que llevo muchos años aquí viviendo también en una asociación de consumidores, ahora estoy de concejal en Teguise, pero comentarle que bajándonos al suelo, la bonificación del combustible en Lanzarote, ¿para cuándo? Tenemos ahí a un parlamentario, el señor Osvaldo, que es verdad, dijo que nos merecíamos un 10 o un 12 céntimos de bonificación, quiere decir que el gobierno cobra un dinero y se nos devuelve, y nos encontramos que en ese año todas las demás islas 20 céntimos y nosotros nada, cuando el combustible es básico para movernos, para los trabajadores, para ir a Playa Blanca, ¿no? Y la cesta de la compra, ajustarla al resto de la isla, ¿para cuándo? Me dice usted que ha subido el nivel de salario, en Canarias 1.600 y pico, aquí no llegamos a 1.400 y nos estamos viendo que desde el gobierno de Canarias, el anterior y el anterior, todos los demás, ha puesto a Lanzarote donde tiene que estar. Lanzarote y La Graciosa, que es la tercera economía. El PIB que hace Lanzarote para Canarias, usted ya sabe. Nosotros recibimos el 8% de lo que mandamos. Cada vez parece que nos vamos a catalizar más, ¿eh? La Graciosa, hemos pedido lo que usted dice de tasa, una tasa, ecotasa para La Graciosa, incluso un plan de residencia para La Graciosa, con su problema que tiene de agua, de vivienda. ¿Para cuándo? Pues te comento, vamos a ver. Afortunadamente, Lanzarote no necesita que se le bonifique el combustible. Y te explico por qué. La filosofía de la... Te lo explico. Igual no estás de acuerdo, pero yo te lo explico desde el punto de vista técnico y jurídico. El objetivo de, en este caso, compensar el exceso del precio del combustible tiene que ver con el precio medio de la provincia. Entonces, cada 3 meses se publica, la publica además el Estado, cuál es el precio medio del gasoil o de la gasolina en las 2 provincias. En este caso, en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria y la de Santa Cruz de Tenerife. Vale. Y aquellas islas que tienen, por ejemplo, Fuerteventura 10 céntimos, el precio medio por encima del de la provincia, se le compensa. Lanzarote está, en algunas ocasiones, incluso ligeramente por debajo. Bueno, esos son datos públicos. No te a ver, nosotros la pusimos en el presupuesto, entonces cada 3 meses lo vamos a revisar. Si dentro de 3 meses Lanzarote está por encima, o sea, el precio está por encima, se le bonificará automáticamente. Está en la ley de presupuesto del 2025. Por cierto, algo que el gobierno anterior dijo que era imposible. Nosotros lo hemos hecho realidad en los presupuestos del 2025. Tanto es así que en este primer trimestre del cierre del 24, porque estamos en febrero, a La Palma se le bajaba de 20 a 10 céntimos
La Gomera se quedaba con 10 y el Hierro, que estaba en 20, subía a 30. Luego el mecanismo es automático porque lo que buscamos precisamente como gobierno es que independientemente de la isla en la que vivas, pues puedas tener más o menos los mismos derechos. La cesta de la compra no tenemos capacidad como gobierno, no tenemos capacidad para regular el IPC, ni mucho menos. Ahí muchas veces tiene que ver lo que es el coste del transporte, lo que puede encarecer. Pero es que, claro, llevamos reclamándole al Estado... Claro, pero eso le corresponde al Estado compensarlo con el régimen económico y fiscal. Es decir, los costes de transporte de mercancías que con Asinca el pasado jueves estuve con los jefes de gabinete de la ministra Montero, es que, les pongo otro ejemplo, el transporte gratuito, que fue algo que conseguimos en la negociación con el Estado, se le va a dar a los cabildos 85 millones de euros. ¿Sabes cuánto ha sido el coste real? 140. Por lo tanto, hay cuestiones que nosotros podemos reivindicar y el coste del transporte es una compensación que se le da directamente del Estado a los operadores del transporte y que es competencia del Estado el que tiene que dar esa compensación para que el IPC, en este caso, de Canarias, que de por sí es un poco más alto, y el de las islas no capitalinas por el coste del transporte. Por lo tanto, en esos dos asuntos el gobierno está trabajando y ya te digo, si el próximo trimestre sale que el precio medio de Lanzarote es superior al de la provincia, tendrá la compensación. Pero creo que afortunadamente, y digo afortunadamente porque habla muy bien de la economía de la isla, afortunadamente hasta ahora no ha sido necesario. Yo coincido con ustedes, permítame que le diga que la cesta de la compra en Lanzarote, y eso no es una novedad, es histórico, siempre ha sido muy alta, pasó lo mismo en Fuerteventura, y que sí que requeriría un esfuerzo con las grandes distribuidoras de la alimentación que tienen beneficios importantes, hacer un esfuerzo para que la cesta de la compra no cueste tan caro, porque entre la influencia del turismo y la excusa del transporte, la verdad es que es muy alto el precio estamos hablando de los alimentos básicos, no de irte a un hotel. Estamos cerrando ya, pero yo no puedo cerrar este foro sin pegarme un poco a la actualidad, porque somos la cadena SER, y sí me gustaría hacerle una pregunta directa al presidente del Gobierno de Canarias. Hoy hemos conocido, lo conocimos ayer los medios, por una declaración de una alta funcionaria en la comisión de investigación de todas las compras que se hicieron durante la pandemia por el anterior Gobierno de Canarias, que el famoso caso que ustedes recordarán de las mascarillas RR7, esos 4 millones de euros que se pagaron por 2 compras de mascarilla que no llegaron, que supuestamente se quemaron, se estaba instruyendo en un juzgado de Las Palmas y se paró y se pasó. Se tuvo que inhibir el juez y el fiscal Ródenas y pasarlo a la Fiscalía Europea porque la Consejería de Economía, que presidía el líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez, dijo que se habían hecho esas compras con fondos europeos. Ayer la funcionaria responsable dijo que no había fondos europeos en esas compras. Mi pregunta es muy directa. ¿Ustedes lo sabían como un Gobierno de Canarias? ¿Se había ocultado esta información de que realmente no había dinero europeo y no tenía por qué haber saltado a la Fiscalía Europea este caso? Nosotros lo sabíamos y lo comunicamos. ¿A quién lo comunicaron? Se lo comunicamos cuando se le dio toda la información al juzgado y a la Guardia Civil, que ha entrado en varias ocasiones a la consejería para recabar la información, le dimos toda la información. Es más, en su momento hubo incluso algunas compras que no son esas, que son otras, que la propia vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, me pidió, ya yo estando de presidente, que desertificase con fondos europeos y lo pagase con fondos propios, porque les estaban generando al Gobierno de España un problema importante de retención de los fondos Next Generation que venían a España. Con lo cual, no solo eso no se pagó con fondos europeos, sino con otras compras de las COVID que sí se pagaron con fondos europeos, desde el Gobierno de Canarias a petición del Gobierno de España, desertificamos, la palabra técnica es así, diciendo que no utilizábamos esas partidas y poníamos fondos propios del Gobierno de Canarias para no generarle complejidades ni dificultades al Estado español con los fondos que tenían que venir. Y usted que conoce bien, es su segunda legislatura como presidente de Canarias, que conoce bien la administración autonómica, o sea, ¿cómo se puede decir que algo se pagó con fondos europeos si no estaba pagado con fondos europeos? No se puede decir. No se puede decir. ¿Y a qué lo atribuye? Pues no soy capaz de atribuir. No sé si hay un interés específico en que la cuestión saltase de aquí y se fuese a otras instancias judiciales. Lo que pasa es que eso yo creo que es, en fin,
Es absurdo porque acabará llegando la Fiscalía Europea, lo trasladará otra vez al juzgado de instrucción y lo van a instruir aquí. Lo que habrán ganado es tiempo, y habrán ganado tiempo pues a lo mejor porque les interesaba ese tiempo por procesos electorales, por cualquier otra circunstancia, ¿no? Pero es evidente que las cosas no se hicieron adecuadamente. Yo ahí hemos mantenido siempre, desde la formación política de la que yo formo parte, mucho respeto. Primero, los aspectos personales jamás hemos entrado, no pagamos con la misma moneda. Tenemos aquí la viva imagen de alguien que fue perseguido en su esfera privada, pública, personal y de toda índole por una casa política. Nosotros no pagamos con la misma moneda. Por otro lado, en las instancias judiciales, máximo respeto a la justicia, pero en los aspectos políticos sí entendemos que faltan explicaciones. Comités de expertos que no existían, actas que no aparecen, órdenes de compra. No habían actas. El propio funcionario jefe de servicio de presidencia ayer precisamente declaraba que ni había actas ni había órdenes, ¿no? Con lo cual, en un momento en el que el miedo nos invadía a todos, porque hay que situarse, en el momento en el que no sabías si ibas a volver a ver a tu madre o a tu padre, no sabías qué ocurría con tus abuelos que estaban en un centro de tercera edad, no sabías qué es lo que podías tocar o no. O sea, en un momento de mucho pánico, yo creo que se nos engañó a todos, ¿no? Y ahora, pues, obviamente se está viendo. Y eso requiere responsabilidades políticas. De otra índole, se tendrán que decidir en otras esferas. Pero al menos nosotros entendemos que ahí hay que asumir responsabilidades. Bueno, pues cerramos con un poco triste este cierre, ¿no? Porque suponía que del COVID íbamos a salir mejores y yo no sé si realmente lo hemos conseguido. Por lo menos salimos. Yo, mi compromiso y el de mi compañero, el de mi colega, de Faelo Morales, del director de la cadena SER, que volveremos a estar, no se libran de nosotros, llevan año y medio, pues volveremos el año que viene a seguir haciendo repaso, porque esta isla nos importa mucho. No nos importa mucho solo porque sea la tercera economía de Canarias, que lo es. Nos importa porque nos llena de orgullo, porque es una isla que a lo largo de su historia ha dado ejemplo, porque es uno de los mejores destinos del mundo. Se lo dice una viajera empedernida que estas Navidades las pasó en Bali y no pisó las playas porque, por desgracia, este planeta está inundado de plástico y hay paraísos perdidos ya por esta plaga del plástico que lo invade todo. Y me acordaba de mis baños aquí en Lanzarote y de por qué me había ido tan lejos. Tiene otras cosas muy bonitas que ver, pero no las playas. Nosotros seguimos, a pesar de los problemas medioambientales que tenemos, seguimos siendo ejemplo en muchísimas cosas, pero hay que preservarlo, hay que preservar, aquí está la consejera, porque es el atractivo que el viajero busca en la identidad y la cultura, y eso es muy difícil creciendo a 4.000 personas por año. No le voy a dar la palabra. Simplemente darte las gracias en nombre del Cabildo y de Lanzarote y de los centros por haber elegido el destino Lanzarote y de verdad por traernos aquí a examinarnos y a reflexionar sobre el futuro, un futuro incierto, ¿no? Tenemos una inseguridad política a nivel nacional, una inseguridad económica a nivel nacional, una inseguridad en Europa, que vamos a ver qué pasa el domingo. En definitiva, yo creo que tenemos unas cifras que invitan al optimismo, pero también una micro que hay que atender y, por cierto, yo creo que una responsabilidad colectiva de crecer con conciencia y con un modelo sostenible. Y un país de origen de turistas como Lanzarote, estamos fuera de tiempo, que entra en recesión. Susana, si es breve te dejo porque estamos acabando. Bueno, en primer lugar, disculpar, sí, pensaba que había una ronda un poquito más amplia. Disculpar y agradecer, ¿no? Y felicitar a SER, sobre todo, bueno, presidente del Gobierno y del Cabildo, por el título, Objetivos 2025. Siempre hablamos del 2030, el 2050, sí, nos hace como... pero no podemos llegar al 30 o al 50 sin pensar en el presente, ¿no? Así que, en ese sentido, felicitar. Tres puntos simplemente por ponerlos sobre la mesa y que queden como deberes para la siguiente ocasión, ¿no? Efectivamente, es de aplaudir, ¿no? Obviamente, en el conjunto de todos, cómo se está reduciendo la tasa de paro, sin lugar a dudas, cómo se ha ido reduciendo esa también tasa AROPE, sin lugar a dudas, todavía mucho por hacer, pero uno de los deberes, sin lugar a dudas, para seguir atajando son dos. La economía sumergida, no quiero entrar en debate, qué estamos haciendo, qué está haciendo el Gobierno de Canarias o cuál es su política y a nivel insular para esa economía sumergida, que repercute sin lugar a dudas en esa desigualdad, la tasa AROPE, es decir, muchas personas que podrían estar trabajando y no lo están haciendo y que dejan de ingresar impuestos o recaudar impuestos.
el tema del abandono escolar, la educación bilingüe, creo que era otro de los retos, ¿no? Que también como presidente se lo había marcado en anteriores legislaturas, creo que es un reto. Tenemos un 11% que hemos bajado de tasa de paro, sin lugar a dudas, pero esa sería la primera labor, ¿no? Bueno, una de las primeras labores para no evitar, ¿no? Ni disuadir, porque bueno, España, Europa no tiene fronteras, Canarias no puede tener fronteras de movilidad de momento, pero que si no hubiera trabajo o las empresas no tuvieran necesidad de atraer trabajadores, porque estarían aquí, pues no tendrían que venir. Y luego, pues bueno, pues muy acertado también el posicionamiento del presidente respecto a, lo primero, la diferenciación, tasa, ecotasa, IGI y otros impuestos. Decir que, claro que Canarias puede, si tomara esa decisión, ¿no? Cualquier aspecto, IGI turístico, tasa mal llamada también, claro que podría repercutir directamente la competitividad de Canarias como destino turístico. A diferencia de Baleares o Barcelona, donde están estas tasas o impuestos, mejor dicho, es que la conectividad, y ya termino con ello, la conectividad del acceso de los turistas a esos destinos no tiene nada que ver con Canarias. Canarias es una región ultraperiférica, ya se están gravando las tasas aéreas y siguen incrementándose. Y nada tiene que ver la distancia del archipiélago balear, quiero decirlo aquí públicamente para que también me escuche el presidente, nada tiene que ver la distancia del archipiélago balear a Europa continental, ni siquiera a otros destinos alejados, y por supuesto Barcelona, donde tiene un acceso terrestre, marítimo y aéreo. Por tanto, ahí tienen que... Susana, termino. Sí, porque ellos tienen agenda. Bueno, la tasa turística, los impuestos turísticos podemos hacer un monográfico, porque no solo cuestión de distancia, destinos mucho más lejanos que Canarias, prácticamente los grandes destinos del mundo, todos tienen impuestos turísticos. O sea, que da para otro debate. Lo que no ha salido aquí, y yo sí le reto al presidente, porque lo sufrimos todas las empresas, es que, por favor, intenten aligerar la burocracia, porque eso sí que nos está matando a todos, a pymes, a grandes empresas, a funcionarios que trabajan con la administración. Y a usted, que es diputado, déjense de hacer ley tras ley sin quitar la legislación anterior, porque es que es imposible trabajar con el nivel de burocracia que hay en Canarias, que lo ralentiza todo, y hace a veces que la gente desista de tomar iniciativas empresariales. Ese es el encargo para revisar en el próximo foro. Muchísimas gracias de verdad a todos y todas por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Vale.